Existe un ejemplo sumamente claro de lo que ocurre cuando a alguien le presentás cierta evidencia o simplemente cuestionás ese sistema de creencia que tiene, y ese es el caso del terraplanismo. De los terraplanistas contra los terraglobistas contra los terraplanistas, y ese debate infinito. Los terraplanistas aseguran que la Tierra esférica es una teoría que no ha podido ser comprobada totalmente. Sí, posiblemente sea una teoría que tiene mucha evidencia que la respalde, pero no por eso deja de ser una teoría, ya que no han podido comprobar geométricamente que la Tierra sea esférica, sino que lo han evidenciado con cálculos matemáticos vinculados al Sol, las estrellas, la Luna, pero no específicamente a la geometría de la Tierra. Un gran ejemplo de ello es José Luis Crespo, un físico que tiene un canal de YouTube que se llama Quantum Fracture. Él considera que la Tierra es esférica, y el argumento más sólido que ha presentado, según él mismo, tiene que ver con el movimiento de las estrellas. Y ojo, que puede ser real, puede ser que lo que esté diciendo sea cierto, totalmente cierto. Quizás la Tierra es esférica, una parte de la comprobación de esa teoría es el movimiento de las estrellas. Yo lo máximo que puedo hacer es darte un argumento científico que es destructivo completamente. ¿Sí? Y encima es una cosa que, si tú quieres, puedes comprobar y te convences tú solo. Si tú te vas un día, una noche estrellada, al campo, lo que sea, y miras las estrellas, tú ves que es el cielo que está encima de ti, rota, gira. En el hemisferio norte, ¿sabes? En plan España, Estados Unidos, el hemisferio norte de la Tierra, tú ves que ese giro es en un sentido concreto, creo que es antihorario, y si alguien en el hemisferio sur lo ve, es justamente al contrario. En plan, es decir, que basta con ponerte de acuerdo con un colega, claro, con un colega que vive en Argentina, Chile, ya está, lo llamas, o vais un día al campo, miráis el cielo y veis que va al contrario. Entonces, si la Tierra fuera plana, Qué buena esa, ¿eh? el cielo siempre giraría en el mismo sentido, no importa dónde estuvieras en toda la Tierra, porque todo es plano, tú miras hacia arriba y todo gira en el mismo sentido. Claro. Pero si tú estás en una Tierra esférica, el que mira para arriba ve un sentido, y el que está en el sitio de abajo, como está boca abajo, con la tierra con la cabeza hacia abajo, lo ve en el otro sentido. El hecho de que se pueda observar cierto movimiento de las estrellas y eso pueda explicarse con que la Tierra está girando y es esférica, no significa que sea esférica. Para comprobarlo, deben hacerlo geométricamente. De lo contrario, es una prueba indirecta. Para evidenciar lo que acabo de mencionar, tomaré un argumento de quienes dicen que la Tierra es un geoide, así no quedan dudas. Los pilotos de aviones no consideran la curvatura de la Tierra para realizar sus vuelos. De hecho, todo lo contrario. En vez de considerarla y volar bajando la trompa del avión a medida que avanzan, ellos aseguran que la trompa del avión viaja apuntando un poquito hacia arriba. Como experimento, podríamos afirmar fácilmente que entonces lo más probable es que si los aviones se desplazan como si estuvieran en un plano sin corregir la posición de la trompa del avión y además no ven la curvatura, la Tierra es un plano. De hecho, podríamos mencionar que por eso otra manera de nombrar a los aviones es aeroplano. Si hacemos cálculos matemáticos para explicar cómo vuelan los aviones tomando esas referencias, podemos fácilmente determinar que la Tierra es plana. En todo el vuelo el avión continúa casi recto sin mover la trompa. Entonces podríamos tomar la cantidad de tiempo de vuelo en relación a la distancia recorrida, establecer a qué velocidad fue el avión y realizar otros cálculos, es decir, afirmar que matemáticamente podemos decir que la Tierra es plana. Lo que estoy diciendo es que si utilizamos la misma lógica que utilizó Quantum Fracture al decir que esa evidencia indirecta es suficiente para afirmar que la Tierra es esférica, podríamos hacer lo mismo con la evidencia de los aviones que vuelan sobre un plano. Esa evidencia indirecta, utilizarla para afirmar que la Tierra es plana. Sin embargo, según la convención oficial científica que dice que la Tierra es esférica, el hecho de que en esa observación y experiencia se pueda evidenciar que es plana, no significa que sea plana, porque existen otras cuestiones que de considerarlas se podría establecer que podría ser esférica, por ejemplo la teoría de la gravedad. Entonces, el hecho de que sea posible explicar el movimiento de las estrellas, el Sol, la Luna y los eclipses no significa que por ello la Tierra sea esférica.
porque podría haber otra explicación. De hecho, creer que porque es posible explicar el movimiento de las estrellas, el Sol y la Luna gracias a considerar a la Tierra esférica, entonces es esférica, es literalmente una falacia argumentativa. Es la falacia de apelación a las consecuencias. Porque están diciendo, si no fuera esférica, no podríamos explicar esos fenómenos, esas consecuencias. Entonces es esférica. Falacia. Por otro lado, si continuamos considerando a la lógica, en general, quienes defienden la Tierra esférica suelen caer en falacias argumentativas casi constantemente. Por ejemplo, decir que porque no hay evidencia de algo, ese algo es falso, es el argumento a silentio, extraer una conclusión por el silencio de la contraparte. ¿La Tierra es plana o es una esfera? Para mí es una esfera. Es una esfera. ¿Y qué argumentos dirías para decir que es una esfera? Claro. Que no hay suficientes argumentos sobre por qué es plano. Ahora observen la falacia de apelación al ridículo, que es cuando se presentan los argumentos del oponente de manera tal que parezcan ridículos o irrisorios. Es un tipo de falacia para apelar a las emociones y con frecuencia es una extensión de un intento por crear una falacia del hombre de paja. En este debate, el exponente terraplanista Iru Landucci expone cuál fue su camino para dudar de la esfericidad de la Tierra y por qué considera la posibilidad de que sea plana. Y la respuesta inmediata del oponente es intentar ridiculizar los argumentos. Bueno, para arrancar me gustaría que, si pueden brevemente, para no hacer esto extensísimo, nos cuenten básicamente en qué se basa la teoría de la Tierra plana, lo más sintético que puedan para que no sea una cosa larguísima. Dale, mirá, a ver, ¿qué son las cosas que te empiezan a hacer dudar de si realmente el modelo es como nos lo cuentan en cuanto al heliocentrismo? Siempre se ha intentado en la ciencia demostrar que realmente lo que gira es la Tierra alrededor del Sol y no viceversa, que es lo que nosotros observamos desde acá, ¿no? Que la Luna, los astros, los planetas, las estrellas, el Sol se mueven arriba nuestro. Entonces, a lo largo de la historia hubieron una serie de experimentaciones que intentaron demostrar esto y que fallaron esa demostración o constataron la otra parte, porque depende de la pregunta que uno le hace al experimento. Nosotros, que nos metimos dentro de este cuestionamiento, empezamos con la cuestión tal vez más fácil, que es acerca de la mecánica de fluidos, o sea, si realmente el agua, en términos coloquiales y mundanos, puede curvarse y quedarse adherida a la parte externa de su contenedor, a los experimentos de la falla de Ehrlich, Michelson-Morley, Michelson-Gale, el experimento de Sagnac, el efecto Alice, que son todas cuestiones que se hicieron para intentar demostrar la rotación de la Tierra alrededor del Sol o sobre su propio eje. Y después ya en la modernidad, lo que empezamos a hacer, porque sigue estando de forma oficializada, incluso hasta en Wikipedia, de una forma indirecta nos cuentan que un barco desaparece en el horizonte debido a que se va ocultando por la curvatura de la Tierra. Eso sigue estando oficializado como un método indirecto de detección de una curvatura geométrica. Entonces, hoy en día, con la tecnología óptica que se encuentra, sobre todo sumado con lo que es observación a larga distancia con lente infrarrojo, cualquiera de nosotros, no hace falta ser astronauta ni pertenecer a una agencia espacial, puede ver que ese barco no desaparece por una curvatura geométrica o por una obstrucción geométrica. Desaparece porque empieza a perder la resolución el objeto óptico que estás utilizando. Pones un lente más potente y ese barco vuelve a aparecer. Y además del barco ya comienzan a verse edificaciones que están triplicando la predicción de un modelo heliocéntrico para una Tierra esférica de 12.000 kilómetros de diámetro. Se empezaron a hacer testeos con láser a larga distancia, se empezaron a utilizar cosas que tal vez a principios del siglo XX no se tenían. Y después cada uno, bueno, empieza a tener un poco ese choque interno de decir, está bien, bueno, todo esto lo puedo investigar. ¿Qué hago con las agencias espaciales? ¿Qué hago con la mentira detrás de todo eso? Que tal vez conviene dejarlo para más adelante porque no nos queremos meter en cuestiones, entre comillas, conspiranoicas, sino plantear acá cosas que todos podemos hacer como para demostrarse a uno mismo si realmente la Tierra es una esfera o no. Si no queda una cuestión de creencia, digo, de decir, le creo a la NASA, como también le puedes creer al Vaticano el cuentito de la religión. ¿Puedo hacer una pregunta, Iru? Espera, Regis, espera. Digo. No. Déjame resumirte. Bueno, dale, resumí. En 30, para vos, dedicado a vos. Lo que están diciendo, vos sos viejo como yo. ¿Te acordás de los long play en el Winco? Lo que me están diciendo es que vos vivís arriba de un long play que gira. Sí. Estamos de acuerdo de que hay una linterna arriba del long play. Pero ¿cómo que gira? No gira. Esperá, ahora voy. Un segundito. Hay que ir con Regis y que ir despacio. Pará, ¿puedo hacer una pregunta? El disco gira y hay una linterna que alumbra, pero invertido. O sea, lo que gira es la linterna y el disco se queda aquí. Eso es básicamente lo que están diciendo. Veamos un claro ejemplo de falacia de autoridad, que consiste en defender algo como verdadero porque quien es citado en el argumento tiene autoridad en la materia. Yo creo en eso porque ya hubieron muchos científicos en el pasado que lo confirmaron, como Copérnico y Galileo, a base de observaciones de las estrellas y de los cambios que había. Si en este momento te estás sintiendo molesto, por favor te pido que si llegaste a esta parte del video, te observes internamente. ¿Por qué te molesta? Digo,
Este video se trata precisamente de por qué las personas se molestan cuando alguien cuestiona sus creencias. No se trata de demostrar la forma de la Tierra. Entonces te sugiero templanza y tranquilidad, porque el punto que quiero remarcar es que ¿acaso no podría haber otra explicación para observar el movimiento de las estrellas de esa misma manera? Posiblemente sí, podría haberla, pero uno de los argumentos más recurrentes para no realizar esa investigación y ni siquiera considerar la posibilidad de dudar al respecto es decir que ya pueden explicar eclipses, el clima, el calentamiento de la Tierra y otras cuestiones considerando la Tierra como un geoide. Entonces, ¿para qué investigarían otras teorías? Y es cierto y suena sumamente lógico, no se lo puede negar. Lo que sí entraría en discusión en ese caso es la ciencia en su totalidad, porque entonces quien argumente eso estaría ubicándose como defensor de la ciencia aplicada, ciencia como una rama del conocimiento dirigida a dar explicaciones a fenómenos en función de la utilidad que se les pueda dar, y no para conocer los fenómenos en toda su complejidad. Pero prefiero no indagar mucho por ahí porque es un laberinto infinito respecto al origen de la ciencia. Entonces, ¿se busca el cómo funcionan las cosas o aprender cómo funcionan en función de un objetivo? Es lógico que no se quiera continuar investigando algo que ya funciona, pero ¿y si estuvieran equivocados? ¿Y si no fuera un geoide y al investigar sobre otras teorías que explican el movimiento de las estrellas consiguen desarrollar otras áreas de la ciencia y la tecnología? ¿Y si dirigirse a esas investigaciones lograría un beneficio a la humanidad? ¿Por qué quedarnos únicamente en la funcionalidad de la ciencia para con la teoría terraglobista? Después de todo, no están afirmando que la Tierra sea esférica por observación del planeta al ver la curvatura, sino que los experimentos comprobables siempre tienen que ver con cuestiones que no hacen a la forma de la Tierra de manera directa, sino indirecta, y aunque pueden estar en lo cierto, existe esa pequeña posibilidad de que no lo estén. Quizá los terraplanistas también estén equivocados, pero ¿y si no lo están? ¿Y si es plana? ¿O quizás si tiene otra forma que no es ni totalmente plana ni totalmente geoide? ¿Y si en vez de partir de premisas presupuestas dejamos que haya personas investigando el tema con otras premisas basadas en su empirismo, observación y experiencia, más que de cálculos y observaciones que no hacen directamente a la forma de la Tierra, pero que bien podrían no indicar con precisión la forma del planeta? ¿Cuál sería el problema? Son preguntas muy fuertes que pocos están dispuestos a mirar de frente, por motivos que en este documental están siendo explicados. Por ejemplo, el conformismo social de Solomon Asch. Y no es la intención de este documental evidenciar la forma de la Tierra, sino demostrar que poner en duda aquello que damos por supuesto es enfrentarse al miedo cara a cara.